Vamos con esta es de Voz Populi, y esta la sabéis porque la ha llevado toda la prensa hoy también, y es una propuesta que ha hecho Yolanda Díaz, mi Yolanda. Catalán y euskera en las cámaras. La propuesta de Díaz costaría casi 1 millón anual solo en el Senado. La polémica sobre el uso de las lenguas cooficiales, catalán, valenciano, gallego y euskera, bueno, habría que asumir el aranés, que es cooficial en el Valle de Arán. O minoritaria en las Cortes es un debate recurrente entre partidos, especialmente en negociaciones como las que atañen al país tras las elecciones de 23J. Bueno, vamos a ver qué es lo que ha pasado. El bloque de izquierdas busca seducir a los partidos regionalistas, especialmente a Junts y Esquerra, con tal de que faciliten la investidura de Pedro Sánchez. En esta línea, Yolanda Díaz ha puesto sobre la mesa una medida que no ha tardado en ocupar las portadas. Bueno, es que no es la primera vez que se decía esto, ¿eh? El uso sin restricciones de las lenguas cooficiales en el Congreso y el Senado. Una propuesta cuyo coste alcanza casi 1 millón de euros, ya que la ampliación de los servicios de intérpretes y de traducción solo en el Senado podría suponer un desembolso de las arcas públicas de 950.000 euros. La Constitución Española del 78 reconoce en el artículo 3.1 del título preliminar el castellano como la lengua española oficial del Estado, y por lo tanto es la única que se adopta como lengua de trabajo en el Congreso y el Senado, pese a que los reglamentos de ambas cámaras no recogen ese punto en su articulado. La polémica sobre el uso de lenguas cooficiales o minoritarias en las Cortes Generales Autonómicas es un debate recurrente entre partidos, especialmente en negociaciones. Actualmente el uso de las lenguas cooficiales no está permitido en el Congreso, salvo en momentos muy puntuales o durante intervenciones muy breves. Hasta el nombramiento de Manuel Marín como presidente del Congreso en la primavera de 2004, el castellano era la única lengua utilizada en las sesiones de la Cámara Baja, tal y como explica en su análisis de la situación la agencia EFE. El 17 de mayo de ese año, Esquerra Republicana consiguió sacar adelante, con el apoyo del PSOE, una resolución para que el gobierno promoviera el uso de las lenguas cooficiales en los órganos constitucionales del Estado. Esquerra consideró la aprobación de la resolución como un primer paso para el uso de estas lenguas en la Cámara Baja. Y en este contexto, el 26 de abril de 2005, Manuel Marín culminó su ronda de consultas con los grupos parlamentarios, con la que pretendía recabar la unanimidad de todos ellos para volver a poner en práctica el criterio de flexibilidad para la utilización de los idiomas que se hablan en algunos territorios. Este criterio de flexibilidad se suspendió apenas un mes más tarde, después de que el diputado de Esquerra, Joan Tardá, no respetara las condiciones de uso de tal criterio, por lo que Marín le instó a abandonar la tribuna. El criterio de uso propuesto por el presidente del Congreso consistía en la posibilidad de realizar una intervención breve en la lengua materna del diputado, seguida a continuación de la correspondiente traducción al castellano, traducción que el diputado de Esquerra no hizo. Ya en 2006, durante el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, los grupos parlamentarios del Congreso intentaron una reforma en profundidad del reglamento de la Cámara Baja y chocaron precisamente en la cuestión de las lenguas, que fue lo que se frustró aquella reforma. El 21 de junio de 2022, el PSOE rechazó, junto con el PP, Vox y Ciudadanos, modificar el reglamento para que se pudieran utilizar las lenguas cooficiales en toda la actividad parlamentaria, sobre todo en el Pleno. Y en el Senado. La norma que actualmente impera en el Senado, aprobada en 2011, permite a los senadores dirigirse al hemiciclo en sus propias lenguas cooficiales, pero únicamente cuando se trata del debate de mociones. No está permitido hacerlo en el debate de las iniciativas legislativas, ni en el Pleno, ni en comisión, ni tampoco en las sesiones de control al Gobierno. Antes, en 2005, se había aprobado la ampliación del uso de lenguas cooficiales en todas las sesiones de la Comisión General de Comunidades Autónomas y la publicación de las iniciativas de carácter no legislativo. En septiembre de 2021, el Pleno del Senado acordó abordar una reforma del reglamento de la Cámara Alta para extender el uso de esas lenguas a todas las actividades del Senado, una iniciativa que quieren negociar los socialistas, aunque sin llegar a universalizar el empleo de estos idiomas. Un año después, julio de 2022, se reunió por tercera vez la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalidad de Cataluña, donde se acordó el impulso y la protección de la lengua catalana con el compromiso, entre otras, de favorecer la ampliación del derecho de los representantes políticos a realizar su labor en todas las lenguas del Estado, para lo que se planteó revisar el reglamento del Senado. Estos cambios que se proponen supondrían un coste extraanual para el Senado de 950.000 euros, ya que obligaría a ampliar los servicios de intérpretes y de traducción de los que ya dispone la Cámara desde que en 2011 se permitió por primera vez intervenir en estos idiomas. Bien, este es un tema recurrente. Ha hecho aquí el redactor una pequeña historia de los últimos 20 años, no llega, desde 2004, que es cuando por primera vez se planteó. Miren, en España tenemos una ventaja. En España tenemos la suerte de tener muchas lenguas, lo cual le da una riqueza tremenda al país.
Pero tenemos a la vez de muchas lenguas una que es común, una que conocemos todos. Eso los suizos les gustaría tenerla y no la tienen. En Suiza se hablan 4 idiomas, bueno, el romanche lo hablan pocos, pero hay hablantes de románico. Pero luego el francés, el alemán y el italiano. Bien, allí tienen un problema, y es que no existe una lengua común, una lengua franca entre ellos. Un tipo de Lugano, lo más probable es que no entienda uno de Zúrich, y es un compatriota suyo, y los dos tienen la bandera de Suiza delante de su casa. Los partidos son nacionales, pero es un follón en ese aspecto, porque, bueno, no deja de ser una confederación. En nuestro caso tenemos esa inmensa fortuna, yo creo que teniendo esa suerte no deberíamos perderla. Y las lenguas, a fin de cuentas, existen para que nos podamos hacer entender, para comunicarnos, no dejan de ser un código. Yo me dirijo a vosotros en castellano porque es la lengua que yo mejor domino y la que vosotros entendéis. Si tuviese la más mínima sospecha de que no entendíais esto, pues no sé, utilizaría el inglés quizá, donde evidentemente me manejo mucho peor, pero la idea sería hacerme entender. Pues como cuando estoy por el extranjero. Estoy en un aeropuerto, ¿no? Pues me dirijo, voy a pedir un café y se lo pido en inglés, aunque esté en la Conchinchina. Pues porque sé que es una lengua que yo conozco y la persona que me va a servir el café también la conoce. Al menos lo suficiente como para que nos entendamos en esa circunstancia particular. Nada más, escogemos la lengua en función de... Una lengua es comunicación, en función del emisor del mensaje y el receptor. Ese receptor puede devolvértela. Vosotros me estáis poniendo los comentarios en castellano, no pasa nada. Entonces, el tema es que en el Congreso y en el Senado, en las cámaras legislativas, todos los diputados y todos los senadores conocen el castellano, lo conocen bien, lo han estudiado y lo hablan sin ningún problema y en su vida privada y bueno, quizá oye, lo identifican en la lengua del invasor o Dios sabe qué, pero el hecho es que les sirve para entenderse, para hacer llegar su mensaje, para las negociaciones, infinidad de cosas, vamos. Esto, si se tuvieran que poner intérpretes, serían un montón de intérpretes, porque habría que poner intérpretes para el catalán, para el vasco, para el valenciano, aunque el del valenciano podría servir casi el del catalán, para el gallego, y podrían también salir los del aranés, del Valle de Arán, o los de los bables, el asturiano, el leonés, etc. Podrían salir unas cuantas más. ¿Sabéis la cantidad de intérpretes que harían falta en el Congreso de los Diputados solo para eso? Para que dos personas que disponen de un común, que es la lengua franca, la que se entienden a la perfección, se digan una cosa. Es absurdo. No sé, cuando el Lehendakari visita al presidente de Cataluña, evidentemente no utilizan intérprete porque no les hace falta. Hablan los dos en castellano y no pasa nada. El castellano es lengua franca en la península ibérica desde mucho antes de que naciese el Estado español como tal. Ya en los siglos XVI, XVII era la lengua, digamos, que servía de lengua franca, al margen de sus connotaciones nacionales. Hay lenguas que se utilizan porque sabes que te van a entender en ellas, nada más. Pues cuando una lengua tiene fuerza. Lo que le pasa al inglés, por ejemplo, o al francés o al alemán en Centro Europa. Uno llega a la República Checa o a Polonia y sabe que las posibilidades de que el otro sepa algo de alemán son altas. Lo que pasó durante muchísimo tiempo con el francés, especialmente en ciertas áreas como la diplomacia, ¿no? Todos los diplomáticos aprendían francés porque sabían que era una lengua conocida por los diplomáticos del mundo. Si el embajador ante la ONU de Turquía quería decirle algo en privado al embajador ante la ONU de Canadá, seguramente se lo decía en francés. Porque se aprendía, porque era la lengua diplomática por antonomasia. De nuevo, era un código. Es un código, de hecho, y el francés además es un código muy poderoso. De que yo estas historias no las termino de entender. Tienen una lengua franca en la que entenderse, una lengua de trabajo, a fin de cuentas. Porque el castellano o el catalán o el italiano dentro de una cámara legislativa no deja de ser una lengua de trabajo. Allí no estamos hablando de folclore, sino de debatir una ley, de sacarla adelante, de abrir una comisión. Lo que necesitas es una lengua de trabajo. Igual que en Bruselas se utiliza, en Estrasburgo se suele utilizar el inglés, por regla general. Y veréis que cualquier comisario europeo, empezando por un español que se llama Josep Borrell, que es catalán, por cierto, de Lérida, cada vez que le viene un periodista a preguntarle algo, le contesta en inglés. Yo nunca había oído tantas veces a Borrell hablar en inglés hasta que llegó a ser comisario europeo. Él sabe que estando en Bruselas
y le viene una rueda de prensa, tiene que darla en inglés, porque es la lengua que todos van a entender, los corresponsales, y él pues la domina lo suficiente como para dirigirse a ellos en esa lengua. Se le está dando a las lenguas bueno, aquí es muchísimo en España, un contenido sentimental y patriótico que al final lo único que consigue son estupideces como esta, como si realmente se despachase algo. Tú vienes a Madrid a pedir la independencia de Cataluña, bien, da igual que la pidas en catalán o en castellano. Si la pides en castellano nos enteraremos, si la pides en catalán igual no digamos ya si la quieres pedir en vasco, no nos enteramos seguro. Se va a enterar todo el mundo, y se van a enterar sobre todo quien te interesa a ti que se entere, que son los interlocutores. Así que mientras no se vea lo que son las lenguas, es decir, un código concebido para hacerse entender, seguiremos con estas estupideces. Y ojo, no es tanto el dinero. No, 950.000 euros. Para el Estado, 950.000 euros son peanuts, es nada. Es el chocolate del loro, vamos, no es dinero. Es lo que llevaba aquí el redactor de Voz Populi, pero realmente no es dinero. Para lo que gastan estos. Al final es por una cuestión de practicidad. Es decir, que se suba a la tribuna Gabriel Rufián, que habla el castellano también como que fue su primera lengua, porque él es, no sé si hijo o nieto de jienenses, y que prácticamente todo el hemiciclo se tenga que poner unos auriculares. No tiene ni pies ni cabeza, cuando podrían, si les va a decir algo de trabajo, no les va a declamar un poema de Espriu, no, ni va a demostrar su amor por la patria catalana, no, simplemente les va a decir algo de trabajo. Es una lengua que él conoce y que conocen todos los que están en el hemiciclo. Sería absurdo. Pues es lo que sucedería realmente, que estarían pues claro, teniendo en cuenta que esto habría luego con lo mismo con los vascos, lo mismo con los gallegos, etcétera, estarían todos con los auriculares poniéndoselos y quitándoselos. Entonces, bueno, esto es lo que vemos en el Parlamento Europeo. Pues que en el Parlamento Europeo no hay una lengua franca conocida por todos. Hay diputados europeos que dominan muy bien el inglés, pero otros no. Otros llegan a Bruselas y no hablan inglés. Entonces eso obliga a que haya un montón de intérpretes. Pero ojalá tuviésemos en Europa una lengua franca ya bien establecida que todos dominásemos. Ya fuese el inglés o el francés o el alemán, qué sé yo. Pero que dijeses, desde que eres niño ya conoces la lengua con la que te vas a poder hacer entender con todo el mundo. En nuestro tiempo pues es el inglés, que es algo así como el latín de nuestra época, ¿no? Y desde niños ya lo aprendemos, tal. Pero si en todos los que llegasen a Bruselas supiesen inglés, no harían falta los intérpretes. Se harían los debates, es una lengua de trabajo, insisto. No es una lengua para contarse la vida ni nada de eso. Pues en el Congreso de los Diputados lo que se hace es exactamente eso. Por cierto, hay un vídeo que se me había escapado. Y más un vídeo con Villolanda. Yo si es con Villolanda, vamos, a tope. A ver, espera que nos va a enchufar aquí la publicidad. Ahora, en cuanto se pase, vemos a Villolanda. Tenemos la conformación de las Cortes y también de la elección de la mesa. Desde Sumar nos gustaría que, teniendo en cuenta que nuestro país es un país diverso, que es plural, que es un país de países, pues por ejemplo que en las cámaras, sobre todo también, no solo en el Senado, sino también en el Congreso, por ejemplo, podamos propiciar una reforma del reglamento para que podamos expresarnos en las lenguas cooficiales, que podamos expresarnos en galego, en catalán, en euskera. Creo que esto es como un avance hacia un país, insisto, que es plural y que es diverso y que, digamos, que gana derechos para las distintas identidades que tenemos en nuestro país. Pero es clave que todas las formaciones políticas estén a la altura de las necesidades del país. Creo que los españoles y las españolas hablaron y quieren que exista un gobierno de coalición progresista. Bueno, si os fijáis dice galego, euskera y catalán. ¡No! Si te quieres tirar el pisto, Yolanda, es galego, euskera y catalán. Y catalán. No le has puesto una N al final. No puede ser, mujer. ¿Dónde está la diversidad de nuestro país? Si está muy bien la diversidad de nuestro país, y yo soy un gran defensor de la diversidad de nuestro país, pero que esto es una tontería. Es como si en una empresa en la que tiene delegaciones por toda España, pues se reúnen los directores de ventas, los delegados y... Venga, cada uno que hable en su... Pues somos tontos, hemos venido aquí a hablar de trabajo. Vamos a hablar la lengua que conozcamos todos. Esto, por cierto, en las empresas se hace mucho, que se utilizan, sobre todo las multinacionales. La lengua de trabajo en esta empresa es el inglés. Entonces, ves que los emails se los mandan en inglés.
Bueno, pues teniendo en cuenta que es una multinacional que tiene presencia en Europa, en América, en Oceanía, en todas partes, en África, pues normal. Pero lo mismo sucede, por ejemplo, con las empresas, que digamos, nacionales. No sé, Mercadona tiene una reunión en Valencia con sus delegados regionales, que supongo que tendrá algo parecido. Pues llegan allí cada uno y el gallego, no, yo quiero hablar en gallego, porque claro, es la diversidad de esta empresa. Y el catalán, no, yo en catalán, y el vasco, no, yo en vasco, tal. Señores, conocemos todos una lengua bien, ¿no? Que se llama castellano, llamémosla como llamémosla X. Vamos a hablar en eso porque esto es una reunión de trabajo. Pues eso es lo que creo que Yolanda Díaz y que todos estos que vienen siempre con la misma tontería no han terminado de entender.